Bien. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar el capítulo número 19, el último de este tercer bimestre, y vamos a continuar el repaso, donde lo que hicimos, ¿no? Lo que trabajamos la clase última, lo vamos a complementar el día de hoy para que ustedes queden listos para su prueba. Y además poder reforzar un poco la comprensión de los temas durante el bimestre. A ver, nosotros habíamos trabajado ya algunos ejercicios la clase pasada, habíamos visto o desarrollado algunos ejercicios que tienen que ver con el tema, pero quedaron pendientes algunos de ellos y además de ello he agregado algunos más y con ello pues ustedes puedan enfrentarse o tener un mejor desempeño en su examen. A ver, vamos a desarrollar entonces algunos ejercicios que por ahí quedaron pendientes, como por ejemplo, a ver, este pequeño ejercicio, ¿no? Para ir recordando un poquito. A ver, pregunta 6 dice, se dispone de 180 gramos de urea, ahí está su fórmula, de las siguientes proposiciones indica la alternativa que es correcta. Contiene 3 NO moléculas de urea. Vamos a ver ello. Vamos a ver ello. Cuando nos dice 3 NO es igual a decir 3 moles. 3 NO es lo mismo que 3 moles. Por lo que yo podría decir lo siguiente. ¿No? Entonces, primero, 3 NO 3NO es lo mismo que 3 mol. Es exactamente lo mismo. ¿Y cómo sé que hay 3 mol a partir de 180 gramos? Tendría que primero determinar la masa molar de la urea. El carbono tiene 12, el carbono tiene 12, el oxígeno tiene 16, el nitrógeno tiene 14, pero como hay dos unidades, sería 28. El hidrógeno tiene 1, pero hay 4, por lo que sería 4. La suma de ello sale 60, ¿verdad? Sale 60. 60 gramos por cada mol. Esa es la masa molar. 60 gramos por cada mol. Y acá dice que hay 180 gramos. Pues si yo quiero saber el número de moles, pues tengo que dividir la masa, 180, entre la masa molar. La masa total entre la masa molar, que es 60. Y efectivamente me va a salir 3. Pues sí, hay 3 mol entonces. Eso es cierto. Hay 3 mol o 3 NO. Contiene 2 moles de átomos de hidrógeno. Vamos a ver. Si ya sabemos que hay 3 mol, entonces podríamos escribir así. Hay 3 mol de urea, ¿no? CO, NH2. NH2 y 2 por acá. Ahí hay 3 mol de urea. Se puede ver que por cada mol de urea existe 4 mol de hidrógeno. Hay 4 mol de átomos de hidrógeno. Pero como hay 3 mol, sería 4 por 3, 12 mol. Hay 12 mol de átomos de hidrógeno. No hay 2 moles, para nada. Hay en total 12 mol. ¿Por qué 12 mol? Fíjense, si no existiría el 3, imaginariamente borren al 3, ¿cuántas mol entonces existen? De hidrógeno nada más. 2 por acá, pero aquí este 2 lo multiplica, sería 4 mol. Pero sería 4 mol si es que habría únicamente una unidad nada más, ¿no? Una unidad.
pero como hay 3, sería 4 por 3, 12 mol. Contiene 24 mol de átomos en total. Podemos contarlo, ¿no? La fórmula es la que está acá. 1 más 1 son 2, más 2 de nitrógeno van 4 mol, más 4 de hidrógeno van en total 8 mol. 8 mol, pero es por cada unidad, pero hay 3 mol, sería 24. ¿Es correcto? El segundo ítem no lo es. Entonces la pregunta es, indica la o las alternativas correctas. La respuesta sería la 1 y la 3, ¿no? La E. La E es lo correcto, la 1 y la 3. No olviden la fórmula, el número de moles se determina dividiendo la masa total entre la masa molar, ¿no? La masa total se simboliza con la W y la masa molar con una M y una rayita, que es numéricamente igual a la masa molecular, solo que la masa molecular se expresa en UMA y la masa molar se expresa en gramos por cada mol. Bueno, vamos con la pregunta número 11. La pregunta número 11 nos dice lo siguiente. La pregunta número 11, a ver, vamos otra vez. Dice, ¿cuántas moléculas de monóxido de carbono habrán en un recipiente esférico si el volumen del mismo es 20 decímetros cúbicos? Decímetros cúbicos. Y la presión que ejerce el gas es 2,46 atmósferas. Un termómetro instalado dentro del recipiente marca esta temperatura. O sea, el problema ahora es de gases y vamos a utilizar la ecuación del pavo ratón. Porque nos están indicando que hay un pequeño recipiente, ¿no? Hay un pequeño recipiente, ¿no? Digamos de esta manera, más o menos esférico. Y dice lo siguiente, ¿no? ¿Cuántas moléculas de CO2, de monóxido de carbono hay? Imagínense que los puntos son las moléculas de monóxido de carbono, CO. Hay muchas, muchísimas. ¿Qué más? El volumen es de 20 litros. Un decímetro cúbico es lo mismo que un litro. Así que yo puedo decir que el volumen es 20 litros entonces. Ese es el volumen, 20 litros. ¿Es el volumen de quién? Del gas. Pues específicamente es el volumen del recipiente, porque los gases adoptan el volumen que tenga el recipiente. Si el recipiente fuera más grande, pues el volumen del gas es más grande. Ya está. La presión que ejerce el gas es 2,46 atmósferas. Internamente hay una presión. ¿Cuánto es esa presión? La presión interna del gas es de 2,46 atmósferas. 2,46 atmósferas. Es la presión interna. ¿Qué significa 2,46? La presión que están sintiendo ustedes en este momento, que están encerrados en esta atmósfera terrestre, porque estamos encerrados en una atmósfera terrestre que tiene aire. ¿Cuánto sientes de presión en este momento tú? Sientes una atmósfera de presión. Pues en este momento este gas está sintiendo el doble y un poquito más de lo que ustedes, nosotros estamos sintiendo. Finalmente dice que también se inserta un termómetro y se mide la temperatura. Al colocar un termómetro dentro del recipiente y entre en contacto con el gas para ver qué tan frío o qué tan caliente esté el gas, pues notamos que la temperatura es 27 grados Celsius, o sea, se siente un poco de calorcito.
no se siente frío. 27 grados Celsius es la temperatura que se alcanza un día de verano, ¿no? Aproximadamente a las 11 de la mañana, 27 grados Celsius. Ahí está. Es la temperatura que siente el gas en este momento. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale el número de moléculas de monóxido? Lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. La fórmula del pavo ratón no nos da directamente el número de moléculas, pero sí nos da el número de moles. Y es a partir de ello que nosotros vamos a poder determinar la respuesta. Vamos a poder calcular la respuesta. ¿Saben por qué? Porque el número de moles se puede calcular con esta formulita. El número de moles se calcula dividiendo el número de moléculas, que lo voy a agregar de esta manera, número de moléculas entre el número de Avogadro, NO o Na, da lo mismo. El número de moles se calcula dividiendo el número de moléculas entre Na, y en el ejercicio Na vale 6 por 10 a la 23. Lo han aproximado un poquito, porque sabemos que es 6,022 por 10 a la 23. Lo aproximaron mejor. Ya, ese es el Na. Vamos con la ecuación del pavo ratón. La ecuación del pavo ratón la escribo en este momento. PV igual a RTN. Por supuesto que esta vez no lo voy a terminar yo, ustedes lo van a terminar. Y termínenlo por favor, porque las preguntas para el examen pueden que se repitan o sean muy similares. Presión, lo reemplazas, 2,46 acá. Volumen, 20 litros aquí. R, como la presión está en atmósferas, acá dice atmósferas, entonces, ¿qué vas a hacer? El R tiene un valor ya predeterminado, vale 0,082. Expresado en fracción sería 82 sobre 1000. ¿Se dan cuenta? Y la temperatura, obviamente que tiene que estar en Kelvin, por lo que aquí le tienes que adicionar el valor 273. ¿Se acuerdan? El valor 273. Y aquí colocarías la temperatura absoluta. El número de moles no lo escribas porque no está de dato. Vas a escribir su equivalente, es decir, número de moléculas. Aquí escribirías número de moléculas, que es justo lo que les están pidiendo, entre el número de Avogadro. El número de Avogadro es 6 por 10 a la 23. Chicos, yo los dejo ahí a ustedes. Acá no se olviden de colocar la temperatura absoluta. Aquí colocan el volumen 20 y acá la presión 2,46. Despejan el número de moléculas y esa será su respuesta. Entonces ya saben que deben terminar el ejercicio. Bien, espero hayan comprendido. Vamos con la siguiente pregunta entonces. Vamos con este ejercicio que habla de gases también, pero que ahora están cambiando las condiciones. Hay que diferenciar entre uno y otra situación, ¿no? Porque dense cuenta aquí, no es un problema de pavo ratón, por ejemplo. Este es un problema de pavito, pavito. Pavito 1 igual a pavito 2, porque las condiciones están cambiando de condición inicial a condición final. Dice, se tiene 10 litros de oxígeno que se encuentra a 273 grados Celsius. Ya, eso es la condición inicial. Y 3 atmósferas de presión. Y fíjense lo que pasa después. Si la temperatura varía hasta cero, o sea, ya no es 273, sino ahora es cero.
o sea, el gas se está enfriando, ¿no? Y la presión hasta una atmósfera, también baja la presión. Y te piden determinar el volumen final. Claramente se puede observar que es un problema de pavito pavito. Entonces escribimos P1, B1, T1 para la condición inicial y P2, B2 o V2 y T2 para la condición final. Y ahora lo que vamos a hacer es reemplazar nada más, pues no. Por ejemplo, dice se tiene 10 litros. El volumen inicial es 10 litros. Ya está. Se encuentra a 273 grados Celsius. Por supuesto que esa es una temperatura relativa. Nosotros debemos agregarle, ya saben ustedes, otros 273 más para convertirla en Kelvin. Así que lo agregamos. Y de ahí recién vamos a poder reemplazar. Y la presión es 3 atmósferas. Todo ello son condiciones iniciales. Ahora dice que la temperatura varía hasta cero. Ahora la temperatura 2 es 0 grados Celsius. Pero por supuesto, ya saben ustedes que hay que sumarle 273 nuevamente. Hay que sumarle 273. Al sumarle 273, sabemos cuánto va a quedar como temperatura final. El volumen 2 es lo que nos piden hallar. Y la presión ahora es una atmósfera. Pues con ello, chicos, ustedes tienen que hallar el volumen 2. ¿Cómo? Con esta ecuación. Como la masa se mantiene constante, se cumple que P1, B1 entre T1 es igual a P2, V2 y T2. Con ello despejan V2 y les va a salir, ¿verdad? Pueden reemplazar nada más. Ustedes lo deben terminar el ejercicio, chicos. Termínenlo, por favor, porque la pregunta puede repetirse para el examen. Bueno, tenemos aquí un poquito más preguntas. Acá nos hablan de nuevamente de eh, las, los, las unidades químicas. Dice, determina el peso fórmula del M2 o 3, sabiendo que el peso fórmula del H3MO4 es 98 UMA. Bueno, como nos piden el peso fórmula de él, vamos a calcularlo. Vamos a suponer que la masa atómica de M, vamos a suponer que la masa atómica de M es X. X es la masa atómica de M. Y 16, esto no lo suponemos, esto ya sabíamos, es la masa atómica del oxígeno. Entonces el peso fórmula, la masa molecular o la masa fórmula, ¿no? Da lo mismo de este compuesto sería 2 por X, porque cada M pesa X. Y acá sería 48, 3 por 16, 48. Pues la masa fórmula entonces de este compuesto sería 2X más 48. El problema es que no sabemos cuánto es X. Pues ¿cómo lo podemos determinar con este otro dato? Este dato nos está indicando que la masa fórmula de este compuesto es 98. La masa fórmula, pero ahora de este compuesto, es 98. Le podemos decir acá masa fórmula 2, ¿no? Para no pensar que esta M vale 98 y lo igualamos todo a 98. No es así. Son distintas masas fórmulas. Y ahora cada hidrógeno pesa 1, cada M pesa X, lo habíamos establecido hace rato, y cada oxígeno pesa 16. Chicos,
Hasta ahí les acompaño. Recuerden entonces que 3 por 1, 3, más 1 por x, x, más 4 por 16, 64. 3 más x más 64 les va a dar 98. Con ello pueden determinar x. Lo reemplazan en la primera ecuación y les va a salir lo solicitado. ¿Qué les están pidiendo? Les están pidiendo la masa fórmula 1. Les están pidiendo la masa fórmula 1, que no lo podemos determinar si es que no sabemos x. Así que chicos, les voy a pedir a ustedes que terminen el ejercicio. Siguiente, pregunta número 4. Seguimos con las unidades químicas. ¿Cuántos átomos de aluminio están contenidos en 135 gramos de una muestra de aluminio? El número de Avogadro nuevamente es ello. ¿Cómo se calcula el número de átomos? El número de átomos se calcula a partir de la fórmula del número de moles. Hace rato lo escribí. El número de átomos o el número de moléculas se calcula de forma similar a partir de esta fórmula. El número de moles n es igual al número de átomos. Hace rato escribí moléculas porque eran moléculas los que íbamos a contar, pero ahora vamos a contar átomos. Entonces sería número de átomos entre el número de Avogadro. Entre el número de Avogadro. Esa sería la fórmula. ¿Se acuerdan? Es muy similar a la anterior, miren. Retrocedo un poquito. Ahí está, miren. ¿Por qué acá escribimos moléculas? Es que el monóxido es una molécula. Aquí está el monóxido de carbono, que es una molécula. Por eso hablamos de moléculas. Pero si se trataría de contar átomos, como en este caso el aluminio es un átomo, Al, entonces ya no hablamos de moléculas, pues de átomos. Pero la fórmula tiene la misma idea, número de átomos entre Na. Y casi hemos terminado. Pero ustedes dicen, profe, pero nos están dando la masa, no las mol para poder hallar el número de átomos. Pero ustedes saben que el número de moles se determina dividiendo la masa entre la masa fórmula o la masa molar. N es masa entre masa molar. Por lo tanto, esta división es igual también al número de átomos. Con ello, podemos saber la respuesta. Simplemente debemos reemplazar, ¿no? El Na lo puedo ya ir reemplazando. Según el dato, dice 6 por 10 a la 23. Lo que me faltaría es saber la masa, que vale 135, y la masa molar. Aunque aquí debo hacer una pequeña corrección. Como se trata de átomos, ya no se escribe masa molar, sino se escribe masa atómica. Recordarán ustedes que la masa atómica está presente en los átomos y la masa molar en las moléculas. Así que acá escribiría masa atómica. ¿Cuánto es la masa atómica del aluminio? 27. Por lo que este valor es 27. Ya, es 27. La masa vale 135. Lo colocan acá. Y con ello pueden calcular la cantidad de átomos. Chicos, nuevamente les dejo el ejercicio. ¿De acuerdo? Ustedes deben trabajarlo, por favor. Deben trabajar los ejercicios de manera voluntaria. No pretendo dejarles más tarea, pero sí les voy a pedir que lo trabajen, porque esto se puede repetir en el examen. Ojo que ya les estoy indicando prácticamente las preguntas del examen. Siguiente. La pregunta 8 habla
acerca de las fórmulas empíricas y las fórmulas moleculares. Es también sencillo entender ello. A ver, dice, ¿cuál es la fórmula empírica y molecular, respectivamente, de un compuesto que al ser analizado dio estos porcentajes de carbono y de hidrógeno? Y además nos dicen que 3 mol del compuesto pesan 234 gramos. Creo que lo habíamos hecho este ejercicio. A ver, de repente me confundí y lo he vuelto a agregar de mi banco de preguntas. Sí, efectivamente ya lo había hecho. Ya lo habíamos hecho, ¿no? Bueno, entonces ya tienen entonces ese ejercicio desarrollado. Eh, vamos con este ejercicio que todavía no lo habíamos visto. Dice, en un proceso isotérmico, la presión de un gas aumenta al triple. Si su volumen inicial es 18 litros, ¿cuál será su volumen final? Existen tres tipos de procesos restringidos, ¿no? El primero es, por ejemplo, el proceso isotérmico. ¿De qué trata el proceso isotérmico? Trata de un proceso en el cual la temperatura no cambia. La temperatura es la misma, es decir, el gas no se va a calentar ni al inicio ni al final, se mantiene constante. ¿De acuerdo? Eso es equivalente a que el globo que tú has inflado lo traslades desde, por ejemplo, no sé, una zona que está a 20 grados Celsius a otra zona que está también a la misma temperatura, 20 grados Celsius. Pero las condiciones de presión son diferentes, ¿no? Son diferentes las condiciones de presión. ¿Y qué va a pasar con el volumen entonces? Por ejemplo, hacer un proceso isotérmico no es trasladar un globo a la refrigeradora. Eso no es un proceso isotérmico porque las temperaturas iniciales y finales van a ser o son diferentes. A ver, como el proceso es isotérmico, entonces la temperatura es constante. ¿Qué quiere decir ello? Que al colocar acá, por ejemplo, P1, B1, T1, P1, B1, T1, y acá P2, B2, T2, o sea, pavito, pavito, vamos a decir que la temperatura 1, si es T, la temperatura 2 también será T, porque es un proceso isotérmico. Pero la presión dice que aumenta al triple. O sea, por ejemplo, si aquí es P, aquí sería 3P. Y si su volumen inicial es 18 litros, o sea, acá es 18 litros, ¿cuánto será su volumen final? Eso sería todo. Nuevamente tienen que aplicar la ecuación del pavito 1, pavito, pavito, ¿no? Pavito 1 igual a pavito 2. Van a aplicar esta ecuación y el problema les va a salir sin ningún inconveniente. Por supuesto, como la temperatura 1 es igual a la temperatura 2, estos se pueden simplificar, quedándote únicamente P1B1 igual a P2B2. Pavo 1 igual a pavo 2, entonces, ¿no? Eso es porque el proceso es isotérmico. Bien, si en el examen yo les preguntara, o les diría, mejor dicho, que el proceso es isobárico, pues obviamente ya no van a eliminar las temperaturas, sino más bien las presiones. Acá hubiesen puesto P1 es P y P2 también es P, ¿no? Porque en un proceso isobárico es la presión lo que se mantiene constante. Y en un isocórico o isométrico es el volumen el que se mantiene constante. No se olviden los tres procesos restringidos, por favor. Bien, en este caso, nuevamente les encargo la respuesta. Recuerden que tienen que hallar el volumen 2. ¿Cuánto es que les sale al final? El volumen 2. Ustedes tendrán que terminar este inofensivo ejercicio. Bien, chicos, hemos terminado el bimestre. Espero ustedes hayan comprendido, si bien es cierto, los temas
que avanzamos, no son demasiados, pero prefiero que se entiendan eh, los temas, a pesar de no ser muchos, pues el objetivo es que ustedes entiendan. Espero el próximo bimestre podamos avanzar un poco más. Todo depende de las notas que ustedes pues saquen. Espero también que en este examen bimestral que se les viene, pues mejoren sus calificaciones. Bien, nada más chicos. Cuídense, un abrazo para todos y nos vemos en el siguiente bimestre. Chao.